Buenas tardes, siguiendo con nuestro curso de análogas, hoy vamos a hablar de lo que es síntesis de frecuencia. Entonces, ¿qué es sintetizar la frecuencia? Básicamente, cuando hablamos de sintetizar frecuencia, estamos hablando de combinar varias frecuencias que son generadas por distintos osciladores en una sola frecuencia que permita, pues, generar una señal de salida. Por ejemplo, si nosotros hablamos acá, nos dice la definición exacta que es un instrumento que a partir de una frecuencia de referencia permite obtener un conjunto discreto de frecuencias, o sea, nosotros vamos a tener un número finito de frecuencias, tratando de mantener en todos los casos la estabilidad y la frecuencia de referencia. Entonces, como les estoy diciendo, nosotros vamos a usar varios osciladores de cristal que nos van a permitir determinar esta frecuencia. Mira, acá dice la frecuencia puede ser suministrada por un oscilador de cristal que pueda ser interno o externo. ¿Por qué usamos osciladores de cristal y no, por ejemplo, un oscilador Colpitts o un oscilador de otro tipo? Pues porque lo que pasa es que los cristales de cuarzo nos garantizan estabilidad de frecuencia, lo que no vamos a encontrar con osciladores que tengan características RC o aquellos que sean generados a través de la combinación de bobinas y condensadores o resistencias. Eh, Obviamente, pues en algún momento de pronto la estabilidad de frecuencia no sea tan alta, ¿sí? Debido a interferencias o a sobrecalentamiento de la placa. Cualquiera de esas, digamos, características afectarían el funcionamiento del mismo. Nosotros dentro de los sintetizadores de frecuencia, nosotros tenemos dos tipos. Uno que es sintetizador de frecuencias de cristal múltiple y el otro es sintetizador de frecuencias de un solo cristal. Nuestro sintetizador de frecuencias de cristal múltiple tiene algo que se llama heterodinaje. ¿Por qué se llama heterodinaje? Hetero viene de la palabra diferente, ¿cierto? Donde vamos a encontrar que a través de diferentes cristales vamos a poder generar pues múltiples frecuencias. La combinación de estos cristales nos va a generar una combinación de frecuencias diferentes a las que teníamos inicialmente. El bloque que vamos a presentar a continuación va a tener 20 cristales y dos módulos de oscilador y con ellos se va a generar 128 frecuencias. Lo voy a explicar a continuación. Entonces, bueno, acá nosotros vamos a ver, acá tenemos nuestro oscilador de frecuencia de cristal múltiple. Este oscilador de frecuencia de cristal múltiple, pues se llama así porque principalmente está compuesto de dos bloques de cristales, cada uno de 10 cristales. En la parte inferior ustedes van a observar que los cristales están separados cada uno por 100 kHz. ¿Qué quiere decir eso? Que ese va a ser nuestro desplazamiento de frecuencia. El cristal tiene un desplazamiento de frecuencia de uno respecto del otro de 100 kHz. Y en la parte superior el desplazamiento de frecuencia va a ser un poco menor y ese desplazamiento de frecuencia es de 10 kHz. O sea, al ser un poco menor, pues este nos va a permitir, digamos, detallar de cierta manera la frecuencia que nosotros vamos a querer a la salida, y estos de acá de la parte inferior, al ser grandes, pues nos van a permitir como digamos la frecuencia general o mayor. Entonces, si nosotros fuéramos a calcular o a determinar este oscilador de frecuencia, para qué, digamos, para qué rango de trabajo nos va a funcionar, cuál va a ser su frecuencia de trabajo, pues podemos hacer lo siguiente. Simplemente buscamos en la parte inferior cuál es el cristal mayor y cuál es el cristal menor. Pues nosotros vamos a observar que en la parte inferior nos vamos a tener que nuestro cristal mayor es el cristal número 20 y el cristal menor es este de acá, que es el cristal número 11. Entonces, por ejemplo, supongamos que necesitamos determinar cuál es la frecuencia mayor de nuestro sistema. Entonces la frecuencia máxima que va a generar nuestro cristal, ¿a qué va a ser igual? Pues nosotros tenemos, recuerden que este va a funcionar en base a una mezcla o a una suma y una diferencia. Entonces, por lo tanto, la frecuencia mayor va a ser la frecuencia máxima de la parte inferior y la frecuencia máxima de la parte superior. Entonces viene siendo así: frecuencia máxima va a ser F máxima inferior más F máxima superior. Y entonces, por lo tanto, ¿qué voy a tener? Que mi F máxima para este caso va a ser igual a ¿qué? La máxima inferior viene siendo de 1.6 MHz, eso quiere decir 1600 kHz, más la parte de arriba 190 kHz. ¿Y qué voy a tener acá? Que Fmax va a ser igual a 1600 más 100, 1790 kHz. Y esta viene siendo mi frecuencia máxima
del sistema. Ojo que es del sistema. Ahora vamos por la frecuencia mínima. ¿Cómo yo hallo la frecuencia mínima? Pues Fmin va a ser igual a ¿qué? F mínima va a ser igual, pues hicimos lo mismo ahorita, ubicamos el oscilador mínimo que viene siendo en este caso de 700, entonces F min inferior, ¿cierto? Igual que la otra, menos, porque vamos a buscar la mínima del sistema, menos, no la frecuencia inferior, porque daría un valor mucho, no tan pequeño, tiene que ser menos el valor máximo del sistema, menos la frecuencia máxima superior, para que nos den valor mínimo. Entonces, ¿cómo sería? Entonces no quedaría que F máxima va a ser igual a F mínima inferior, que viene siendo 700 kHz, menos la F máxima superior, que sería 190 kHz. Entonces nos daría que la frecuencia, acá me equivoqué, la frecuencia mínima vendría siendo igual a ¿qué? A 510 kHz. Esto viene siendo mi frecuencia mínima. Listo. Y acá es Fmin también porque me equivoqué. Listo. Entonces esto vendría siendo, pues para nuestros casos, F mínima 510. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que este oscilador de frecuencia múltiple va a trabajar desde los 510 kHz hasta máximo los 1790 kHz. O sea que si yo fuera a implementar una frecuencia superior, pues obviamente no funcionaría en ese caso. Ahora, supongamos que necesitamos generar una frecuencia o que necesitamos determinar una frecuencia para dicho sistema. ¿Cómo funcionaría en el caso de que yo quiera pues adicionar una frecuencia? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo se configura? Pues simplemente ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Entonces, por ejemplo, supongamos que vamos a hallar una frecuencia igual, pongámosle a los 1280 kHz. Listo, vamos a ir a una frecuencia de 1280 kHz. Entonces ustedes ¿qué tienen que hacer? Pues ustedes tienen primero que ubicarse en la parte inferior, que es donde están las frecuencias más grandes, y van a buscar la frecuencia que más se aproxime a la frecuencia de la cual ustedes están hablando. Estamos hablando de 1280. Si yo cojo 1300 o 1.3 MHz, pues ya obviamente no me va a servir, y la que me sirve sería la de 1200. Entonces, ¿qué voy a seleccionar? Entonces, pues simplemente determino cuál de estas voy a seleccionar. En este caso voy a seleccionar la frecuencia de 1.2, que vendría siendo la frecuencia 16, y después voy a seleccionar ¿qué? La frecuencia que me sirve para que nos dé 1280. Recuerde que suma y resta. Entonces 1200, número que sumado me dé 1280. Pero en este caso, mire, el número mínimo sería 100. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sumo 1200 más 100 me daría 1300 y no me serviría esta frecuencia. Entonces, por lo tanto, no puedo seleccionar esta de 1200. Entonces, tengo que seleccionar la que está anterior a esa, que sería la de 1.1 MHz. Entonces, selecciono esta de 1.1 MHz. Ahora, después de seleccionar la de 1.1 MHz, ahora sí tengo que buscar un número que sumado con 1.1 MHz me dé 1280. En este caso, el único número que me va a servir va a ser 180. ¿Sí? 1100 más los 180 me dan los 1280. Y seleccionamos qué va a pasar o qué va a hacer mi circuito en ese momento. Entonces, cuando yo selecciono, si ustedes ven esta flechita ¿qué va a pasar? Va a situarse acá. Esta flecha se va a situar acá. Y automáticamente va a transmitir la información, va a seleccionar y va a llevar esa frecuencia hasta ese módulo oscilador. En ese momento este módulo oscilador comienza a trabajar a 180 kHz, ¿sí? Y después en la parte inferior, ¿qué va a pasar? Pues la flechita esta que tenemos acá, pues va a ubicarse acá, y va a seleccionar mi oscilador y me va a llevar esta señal, me la va a llevar hasta este módulo oscilador, y en ese caso este módulo oscilador comienza a trabajar a 1,1 MHz. ¿Qué va a pasar? Acá en este mezclador de suma y diferencia lo que va a hacer es lo siguiente: va a coger el 1,1 MHz y lo va a sumar con los 180 kHz, y esto me va a dar, ¿qué? Me va a dar los 1280
kilohercios que estamos necesitando. Pero también el sistema no solo me suma, sino también me resta. Entonces, ¿qué va a coger? Va a coger los 1,1 megahertz menos 180 kilohercios, ¿cierto? Y entonces, ¿eso qué me va a dar? Me daría 100, mega, 80, me daría 920 kilohertz. Esto sería la señal. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues esto no solamente mezclador de suma y diferencia, también es un filtro. Y como estamos buscando una señal 1280 y vamos a ver que nos va a generar dos señales altas, entonces él se va a configurar, automáticamente él se va a configurar como un filtro que pasa alto. ¿Y qué va a hacer este filtro pasa alto? Me le va a decir, señor 1280, bien pueda pase, y esta señal de 920 kHz la va a eliminar. Y esta señal de 1280 viene siendo nuestra frecuencia de salida, y de esta manera es que funciona nuestro módulo generador de frecuencias. ¿Listo? Ahora vamos a pasar con el sintetizador de frecuencia de un solo cristal. ¿Cómo funciona este? Pues este, en vez de tener múltiples cristales, solo va a tener un cristal, y este cristal se llama oscilador maestro de referencia. En este caso, para este caso está sintonizado en 100 kHz, pero yo puedo tomar cualquier valor. Entonces, en este caso lo sintonizo a 100 kHz. Y el primero que nada se pasa por unos divisores de frecuencia. ¿Qué van a hacer esos divisores de frecuencia? Lo que van a hacer es disminuir la frecuencia. Entonces ustedes observan, acá tenemos en la parte superior una frecuencia de 100 kHz, pero acá lo divide entre 10 y tenemos 10 kHz, 1 kHz, 100 Hz, perdón, 10 Hz, y por último vamos a tener 1 Hz. ¿Sí? Allá hizo la división. Ahora, ¿qué tenemos que hacer o con qué procedemos? Entonces, después de tener eso, él va a generar armónicas. Todas las armónicas en estos generadores van a ir desde la armónica 0 hasta la armónica 9. El primer generador de armónicas, como está en 100 kHz, él va a variar desde 0 hasta 9 en múltiples de 100 kHz. Entonces vamos a tener 0 kHz, 100 kHz, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, hasta 900 kHz. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, supongamos que yo le digo a mi reloj, perdón, a mi generador, que se sitúe en la armónica número 2, a este de acá que se sitúe en la armónica 4, a este de acá le voy a decir que se sitúe en la armónica 3, a este en la armónica 1, a este en la armónica 5, sigo bajando, y a este pongamos que en la armónica 4. Entonces, ¿qué vamos a generar? Y vamos a hacer el ejercicio, vamos a hacer acá la práctica. Entonces, si yo tengo este generador de armónicas, lo voy a situar en número 2. ¿Qué va a pasar? Si yo tengo acá mi oscilador de referencia está en 100, ¿qué quiere decir esto? Pues 2 por 100 me daría una frecuencia de ¿qué? De 200 kHz acá mi salida. Acá en la parte de abajo, como lo dividí entre 10, obviamente acá la salida van a ser 10 kHz, y mi generador de armónicas 2 está situado en la armónica número 4. 4 por 10, 40 kHz voy a tener acá de esta parte. 40K. ¿Qué va a pasar? Pues acá la salida, este mezclador sumador, esto sí es solo mezcla y suma, este mezclador sumador pues va a sumar los 200 y los 40 y me va a decir que acá voy a tener una señal de salida de 240 kHz. Estos 240 kHz, fíjense que bajan a través de este mezclador lineal, se sitúan ahí en ese momento, y vamos con la siguiente parte de nuestro oscilador. Acá tenemos un generador de armónicas 3 que está situado ¿en qué? En 1 kHz después de haberlo dividido. Este está en también en la señal número 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente 3 por 1, 3, ¿cierto? Entonces voy a tener una señal de salida de ¿qué? De 3 kHz, acá, 3K kHz. Y acá en la parte de acá, la parte inferior, en el generador de armónicas 4 está situado en 1. Y después de dividir esto entre 10 vamos a tener 100 Hz. Entonces voy a tener 1 por 100, 100. Entonces voy a tener acá 100 Hz a mi salida. ¿Y qué? El mezclador sumador pues suma eso, 3 kHz y 100 Hz. ¿Cuánto me va a dar? Pues 3 kHz y 100 Hz me va a dar acá la salida 3,1K. 1 kHz. Y después de sumar
Acá, mira, acá tenemos otra señal de salida. Después de sumar 3.1K más 240, me daría acá que tenemos 243,1 kilohercio. Y este 243,1 kilohercio entra acá a mi oscilador número 5. Ahora vamos con la parte inferior, lo que nos hacía falta. Tenemos acá este generador de armónica 5, está situado en la armónica 5, entonces 5 por 10 Hz que vamos a tener ahí. Entonces vamos a tener una señal de salida de 50 hercios. Miren que ya va disminuyendo, estas frecuencias ya casi son prácticamente indiferentes, pero nos van a servir es como por precisión. Este oscilador es muy preciso. Y vamos a tener acá el mezclador 3 sumador 4, entonces vamos a tener 4 por 1 Hz, 4 hercios. Entonces acá 4 hercios. Y la suma de esos dos me daría 54 hercios, y estos 54 hercios entran acá ya en la parte inferior, llegan a esta parte del sumador, y entonces ya sumaríamos apenas 243,1 kilohertz más 54 hercios. De 243,1 0,54 0,54 kilohertz. ¿Listo? Y esta sería mi señal de salida. Esta sería mi señal de salida, 243,1. Mira la precisión que me da. Está de 4 decimales. Entonces así funciona nuestro oscilador de frecuencia de un solo sintetizador. ¿Qué ventajas me da? Pues obviamente solo voy a necesitar un oscilador, no voy a necesitar varios osciladores como en el oscilador del sintetizador de frecuencia de múltiples cristales, y la precisión es bastante alta. Pues acá lo único es que vamos a tener que necesitar equipos muchísimo más precisos para generar las armónicas, para que estén de acuerdo a la señal de salida que nosotros generamos. Posteriormente, pues después de este tema, con estos sintetizadores de frecuencia, ya damos por terminada la parte de generación de la señal y arrancamos con la parte de modulaciones AM, FM y PM. Entonces los espero en el próximo video para explicar esta parte. Entonces, feliz noche y que descansen. Hasta luego.